Hola gente, estoy aquí para contar algo que me está pasando y que me está dejando con un miedo que nunca sentí antes. Soy vigilante nocturno en un condominio de clase media aquí en Torreón. Trabajo en el turno de medianoche a 6 de la mañana desde hace unos 5 años. Es un trabajo tranquilo la mayoría de las noches. Solo estoy en la caseta, monitoreando las cámaras y controlando la puerta. Nunca tuve grandes problemas, solo algunos residentes retrasados o entregas fuera de hora, pero hace unas semanas comencé a vivir algo que no puedo explicar. Algo que está afectando mi cabeza de una manera que no sé cómo manejar. Estoy aterrado, sintiendo que estoy siendo vigilado o que alguien juega conmigo de una forma que no entiendo. Todo comenzó en una noche normal alrededor de las 2 de la mañana, cuando recibí una llamada anónima en el teléfono de la caseta. Era una voz extraña, algo ronca, pidiendo que abriera la puerta. Me pareció raro, porque no era horario de visitas, y el reglamento del condominio es claro sobre eso. Pregunté quién era, pero la persona solo repitió la petición, con un tono insistente antes de colgar. Me quedé dudando, pero como no vi nada en las cámaras, decidí no abrir. Pero unos minutos después, la llamada vino de nuevo, con la misma voz, ahora más firme, casi como una orden. Estaba inquieto, sintiendo que algo estaba mal, pero no sabía qué hacer. En la tercera llamada, la voz parecía irritada, diciendo que necesitaba entrar urgentemente. Estaba con un mal presentimiento, pero decidí verificar por la ventana de la caseta. Para mi sorpresa, vi una figura parada afuera de la puerta, en la calle, bajo la luz tenue del poste. Era una persona, pero no se podían ver detalles, solo una silueta algo encorvada, como si estuviera esperando. Estaba con el corazón acelerado, sintiendo un escalofrío en la espalda. Volví al interfono, pero antes de que pudiera preguntar algo, la llamada se cortó. Cuando miré de nuevo por la ventana, la figura había desaparecido como si se hubiera evaporado en un parpadeo. Estaba aterrado, sintiendo que eso no era normal. Después de esa noche, las llamadas comenzaron a ocurrir casi todos los días, siempre en horarios extraños, entre la 1 y las 3 de la mañana. Siempre era la misma voz ronca, pidiendo que abriera la puerta, a veces con tono de urgencia, otras con una calma que daba aún más miedo. Estaba volviéndome paranoico, pero en algunas noches cedía y abría la puerta, solo para ver qué pasaba. Y cada vez que lo hacía veía a alguien en la calle, a veces una persona, a veces más de una, pero nunca podía distinguir rostros o detalles. Se quedaban parados por un segundo, y cuando parpadeaba o miraba de nuevo, habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Sentía que estaba siendo probado o engañado por algo que no podía comprender. Intenté reportar esto a mi supervisor, pero pensó que estaba exagerando, diciendo que era solo cansancio o una broma de alguien. Pero yo sabía que no era eso. Estaba empezando a evitar contestar las llamadas, pero el teléfono sonaba sin parar, y la presión de ignorarlo era casi tan mala como abrir la puerta. Comencé a revisar las cámaras con más frecuencia, queriendo captar algo que probara lo que estaba viendo. Pero ahí vino lo más extraño. Los registros de los horarios en que ocurrían las llamadas, o en que veía las figuras, siempre faltaban. Era como si alguien los borrara a propósito, o como si el sistema saltara esos minutos. Estaba aterrado, sintiendo que había algo o alguien manipulando todo. Estaba perdiendo el sueño durante el día, poniéndome cada vez más nervioso con cada turno. Comencé a llevar un cuaderno para anotar los horarios de las llamadas y lo que veía solo para tener un registro personal, pero eso solo aumentaba mi miedo. Estaba notando que las figuras en la calle parecían diferentes cada noche, a veces hombres, a veces mujeres, pero siempre con algo raro, como si no fueran reales. Sentía un peso en el pecho cada vez que entraba a la caseta, como si el condominio
que siempre fue un lugar seguro para mí, se hubiera convertido en el escenario de algo sombrío. Tenía miedo de que un día esas figuras no desaparecieran, de que entraran de verdad. Intenté hablar con otros vigilantes de los turnos diurnos para ver si alguien había vivido algo similar, pero nadie sabía nada. Un colega mayor solo dijo que el condominio tenía historias, pero no quiso dar detalles. Solo me aconsejó ignorarlo y seguir las reglas. Estaba frustrado, sintiendo que estaba solo en esto. Comencé a dejar las luces de la caseta siempre encendidas y la puerta cerrada con llave, aunque eso no hiciera diferencia contra lo que estaba pasando. Sentía que cada noche era un riesgo, que las llamadas y las figuras eran solo el comienzo de algo peor. Estaba aterrado, sin saber cómo protegerme o detener esto. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, la llamada vino más insistente que nunca. La voz estaba casi gritando, diciendo que necesitaba que abriera la puerta ahora, que era una emergencia. Estaba temblando, pero decidí mirar por la ventana antes de hacer algo. Esta vez vi 3 figuras en la calle, paradas lado a lado, todas mirando hacia la caseta, incluso desde lejos. Mi sangre se heló, porque parecía que sabían que yo estaba ahí, observándolos. Antes de que pudiera decidir qué hacer, desaparecieron, de nuevo, en un parpadeo. Sentía que estaba siendo vigilado a mi vez, que esas cosas o personas o lo que fueran, estaban jugando conmigo. Estaba atrapado en una pesadilla, sin saber cómo escapar. Después de esa noche con las 3 figuras, el miedo se convirtió en una constante en mi turno. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, e incluso cuando no contestaba, sentía un peso, como si estuviera siendo juzgado por ignorar. Las llamadas continuaban, siempre con la misma voz ronca, a veces suplicando, otras veces exigiendo que abriera la puerta. Estaba volviéndome cada vez más difícil resistir, porque el silencio después de negarme era casi peor, como si algo estuviera esperando mi próxima acción. Estaba aterrado, sintiendo que no tenía control sobre lo que estaba pasando, que esas figuras y esa voz me rodeaban, noche tras noche. Intenté cambiar mi comportamiento, poniéndome más atento a las cámaras y dejando el teléfono en silencio, pero eso no funcionaba. Incluso sin contestar, veía las figuras en la calle algunas noches, siempre cuando el reloj marcaba entre la 1 y las 3 de la mañana. Aparecían de la nada, paradas bajo la luz de los postes o en las sombras, y desaparecían antes de que pudiera hacer algo. Estaba empezando a notar que cuando no abría la puerta, parecían más insistentes, quedándose por más tiempo antes de desaparecer. Sentía que intentaban presionarme, como si quisieran que cediera de una vez. Tenía miedo de que, si seguía resistiendo, pasara algo peor. Resolví investigar más a fondo los registros de las cámaras, aunque sabía que los horarios de las apariciones siempre estaban borrados. Pasé horas revisando los videos de otras horas de la noche, intentando encontrar alguna pista, pero no encontraba nada fuera de lo común. Estaba empezando a sospechar que alguien dentro del condominio, o incluso fuera, tenía acceso al sistema y estaba eliminando las grabaciones a propósito. Hablé con el técnico responsable del mantenimiento de las cámaras, pero me aseguró que no había fallos en el sistema y que nadie tocaba las grabaciones. Estaba frustrado, sintiendo que estaba siendo engañado, que había algo más grande detrás de esto que no podía alcanzar. Estaba volviéndome paranoico, pensando que cada ruido en la caseta era una señal de que algo estaba cerca. Comencé a percibir que en las noches en que veía las figuras sentía un frío extraño, incluso con el calentador encendido. Sentía que el condominio estaba diferente, como si el aire estuviera cargado, más pesado. Pensé en pedir cambiar de turno, trabajar de día, pero mi contrato no lo permite y necesito el dinero. Estaba atrapado en esto, sintiendo que cada turno era una prueba de resistencia contra algo que no entendía.
Tenía miedo de que esas figuras un día no solo aparecieran, sino que hicieran algo o entraran al condominio de verdad. Una noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, recibí una llamada que me dejó aún más sacudido. La voz ronca no solo pidió que abriera la puerta, sino que dijo algo que me heló la sangre. Sabes que no puedes ignorarnos para siempre. Mi sangre se congeló, porque era la primera vez que la voz decía algo personal, como si supiera quién era yo. Estaba temblando, sin valor para responder, y colgué el teléfono de inmediato. Cuando miré por la ventana, vi una figura sola, más cerca de la puerta que nunca, casi tocando el hierro. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, pero esta vez sentí un escalofrío tan fuerte que casi grité. Sentía que estaban volviéndose más audaces, más cercanos. Después de esa llamada, comencé a evitar incluso mirar por la ventana, manteniendo las cortinas de la caseta cerradas y enfocándome solo en las cámaras, aunque sabía que no iba a servir de nada. Sentía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Pensé en hablar con un sacerdote o alguien que entendiera de cosas espirituales, pero me daba vergüenza contar esto y parecer loco. Estaba empezando a creer que lo que veía no era humano, que tal vez era algo relacionado con el condominio o con esa calle, algo que usaba la puerta como un límite para manifestarse. Estaba aterrado, sintiendo que estaba siendo arrastrado a algo sombrío en lo que no quería participar. En los días siguientes, las llamadas continuaron y las figuras comenzaron a aparecer con más frecuencia, incluso cuando no abría la puerta. Estaba notando que parecían moverse más, a veces caminando de un lado a otro en la calle antes de desaparecer, como si estuvieran impacientes. Tenía miedo de que esto fuera una advertencia, de que pronto no se contentarían solo con aparecer. Comencé a dejar un crucifijo en la caseta, algo que nunca hice antes, solo por precaución, pero no parecía cambiar nada. Sentía que cada noche me dejaba más débil, más vulnerable, como si esas cosas supieran que estaba al límite. Una noche, casi renuncié al turno. El teléfono sonó sin parar durante casi 10 minutos y la voz parecía más agresiva, repitiendo que necesitaba que abriera la puerta. Estaba con tanto miedo que pensé en llamar al supervisor y decir que estaba enfermo, pero sabía que eso no resolvería el problema. Cuando finalmente miré por la ventana, vi dos figuras, una de ellas apuntando hacia la caseta, como si me estuviera llamando. Mi corazón se detuvo por un segundo y retrocedí, cerrando las cortinas con fuerza. Sentía que me estaban acorralando, que ya no había forma de escapar de esto. Estaba aterrado, sintiendo que necesitaba descubrir qué querían o por qué me estaban atormentando antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de ver las dos figuras y sentir esa presión insoportable, decidí que necesitaba hacer algo más allá de solo esconderme en la caseta. Estaba en mi límite, sintiendo que, si seguía ignorando o cediendo a las llamadas, algo peor iba a pasar. Resolví intentar descubrir más sobre el condominio, sobre la historia del lugar, para ver si había alguna explicación para lo que estaba viviendo. Durante el día, contacté a un antiguo vigilante que trabajó ahí hace años, alguien que mi colega mencionó que había visto cosas. No quiso hablar mucho por teléfono, pero aceptó reunirse conmigo en un café. Estaba esperanzado, pero también con miedo de lo que iba a escuchar. Cuando nos encontramos, el antiguo vigilante, un hombre ya mayor, parecía incómodo solo de tocar el tema. Dijo que, durante su tiempo en el condominio, también recibió llamadas extrañas y vio figuras en la calle por la noche, pero que dejó de trabajar ahí después de que una de ellas pareció intentar entrar por la puerta. No supo explicar qué eran, pero creía que tenía que ver con un accidente trágico que ocurrió cerca, involucrando a residentes que intentaron salir tarde en la noche
y nunca más fueron vistos. Estaba helado, sintiendo que eso confirmaba mis peores miedos. Me aconsejó que no abriera más la puerta, sin importar lo que dijeran, y que buscara protección espiritual. Estaba asustado, pero decidí seguir el consejo. Esa misma noche, regresé al turno con un peso aún mayor en el pecho, pero determinado a no ceder a las llamadas. Cuando el teléfono sonó, alrededor de las 2 de la mañana, lo dejé en silencio y no miré por la ventana, manteniendo las cortinas cerradas. Estaba temblando, sintiendo un frío que no era solo del aire, pero resistí. Por primera vez en semanas, no vi ninguna figura en la calle por las rendijas de las cortinas, ni escuché nada más allá del silencio de la noche. Estaba empezando a sentir un alivio cauteloso, como si resistir hubiera hecho la diferencia. Pero aún no quería cantar Victoria. Tenía miedo de que fuera solo una pausa, de que volvieran con más fuerza. En los días siguientes, continué ignorando las llamadas, aunque el teléfono sonara insistentemente. Estaba notando que las figuras aparecían con menos frecuencia, y cuando aparecían, no se quedaban tanto tiempo en la calle. Sentía que tal vez estaban perdiendo interés, o que mi negativa estaba debilitando lo que fuera que fueran. También seguí el consejo del antiguo vigilante y conseguí un objeto bendecido con un conocido, dejándolo en la caseta como protección. No sé si era psicológico, pero parecía que el aire estaba menos pesado, que la caseta no se sentía tan sofocante. Estaba aliviado, pero aún cauteloso, sintiendo que necesitaba mantener la guardia alta. Una semana después, algo cambió definitivamente. El teléfono dejó de sonar en los horarios extraños y las figuras ya no aparecieron en la calle. Estaba confundido pero agradecido, sintiendo que tal vez había superado lo peor. Revisé las cámaras obsesivamente por unos días, pero los registros ya no estaban borrados y no había nada fuera de lo común. Estaba empezando a creer que resistir a las llamadas y buscar ayuda, incluso simbólica, había funcionado. Estaba con un alivio que no sentía desde hace semanas, pero aún cargaba un resto de miedo, una duda de si esto realmente había terminado o si era solo un intervalo. Con el paso del tiempo, el condominio volvió a ser solo mi lugar de trabajo, sin llamadas anónimas ni figuras sombrías. Continué evitando mirar a la calle por la noche durante un tiempo, manteniendo las cortinas cerradas y el teléfono en silencio durante los horarios críticos. No sé si lo que viví fue algo espiritual, una broma cruel, o mi mente jugándome trucos, pero sé que no quiero pasar por eso de nuevo. Estaba agradecido de tener paz, pero el recuerdo de la voz ronca y de esas siluetas aún me persigue. Cada ruido extraño en la caseta aún me hace sobresaltar. Y siempre reviso las cámaras 2 veces antes de convencerme de que todo está bien. Pensé en cambiar de empleo, pero las cuentas no me lo permiten. Y en el fondo, me gusta el trabajo, a pesar de todo. Conté esta historia a pocos, porque sé que suena a locura, pero necesitaba desahogarme. No sé qué eran esas figuras, ni por qué los registros desaparecían, ni quién hacía las llamadas, pero prefiero no revolver más en eso. Continué con el crucifijo en la caseta, solo por si acaso, y evito hablar sobre el pasado del condominio. Estaba viviendo un día a la vez, intentando olvidar el terror que sentí durante tanto tiempo, pero en el fondo, sé que una parte de mí siempre cargará esas noches, esas voces, como un recordatorio de que no todo tiene explicación. El turno de la noche ahora es solo rutina, pero nunca será solo eso. Cada vez que escucho sonar el teléfono, incluso si es un residente, siento un escalofrío. Ya no veo figuras ni recibo llamadas extrañas, pero el recuerdo de esas semanas está grabado en mí. Me dirijo al trabajo con más cautela, evito mirar a las sombras fuera de la puerta e intento no pensar mucho en lo que viví. La vida está volviendo a la normalidad, pero sé que el miedo nunca desaparecerá por completo.
Solo espero que, sea lo que sea que pasó, se haya quedado del otro lado de la puerta, lejos de mí, y que nunca más vuelva a llamarme. Soy repartidor en moto desde hace unos 3 años. Hago entregas por el centro de Torreón, recorriendo de día y de noche para cumplir con las demandas. Es un trabajo agitado, pero hasta tranquilo, solo lidiando con el tráfico y clientes apurados. Sin embargo, hace unas semanas comencé a vivir algo que no puedo explicar. Algo que está afectando mi cabeza e incluso mi casa. Estoy asustado, sintiendo que estoy siendo arrastrado a algo que no entiendo. Algo que comenzó con una entrega aparentemente común, pero que se convirtió en una pesadilla. Todo empezó cuando recibí un pedido para hacer una entrega en una dirección en el centro, cerca de una zona más antigua y algo degradada de la ciudad. El lugar era un edificio abandonado, de esos que todos conocen como embrujado o simplemente olvidado por el tiempo. Me pareció extraño, porque generalmente las entregas van a residencias o comercios, no a lugares así. Pero el pedido llegó por una app de entregas, con el pago confirmado, así que tomé el paquete y fui. Al llegar, vi que el edificio estaba realmente desierto, con ventanas rotas y grafitis, pero el pedido era claro: dejarlo en la entrada principal. Estaba con un mal presentimiento, sintiendo que algo estaba mal, pero dejé el paquete y me fui, rápido. Unos días después, recibí otro pedido para la misma dirección. Me pareció raro, pero como era trabajo, fui de nuevo. Esta vez, el paquete parecía más sospechoso, algo pesado y mal envuelto, con cinta adhesiva cubriendo algo que parecía garabateado. Lo dejé en la entrada como antes, sin entrar al edificio. Pero mientras me iba, escuché un ruido viniendo de adentro, como un arrastre o un paso. Mi corazón se aceleró, y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Estaba inquieto, sintiendo que no debía volver, pero no tenía cómo rechazar los pedidos sin motivo en la app. Estaba con miedo, pensando que estaba involucrándome con algo peligroso. Las llamadas para ese mismo edificio comenzaron a llegar con frecuencia, casi cada semana, siempre con paquetes diferentes pero igualmente extraños. Estaba volviéndome paranoico, porque parecía que alguien me estaba trayendo ahí a propósito. En una de esas entregas, decidí echar un vistazo más de cerca a la entrada del edificio, solo por curiosidad. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había señales de vivienda reciente, como restos de comida, ropa rasgada y cajas de cartón apiladas. Estaba aterrado, sintiendo que alguien o algo estaba viviendo ahí, aunque fuera un lugar abandonado. Quise irme de inmediato, pero antes de salir vi algo escrito en una de las cajas: ayuda, por favor. Estaba temblando, sintiendo que había algo muy mal. Me fui de ahí rápido, sin mirar atrás, pero ese pedido de ayuda no salía de mi cabeza. Estaba dividido entre denunciar o ignorar, pero no sabía a quién contarlo sin parecer loco. Intenté rechazar los siguientes pedidos para el edificio por la app, marcándolos como dirección inválida, pero cada vez que hacía eso, cosas extrañas comenzaban a pasar en mi propia casa. Primero fueron ruidos por la noche, como pasos en el pasillo, aunque vivo solo. Luego, objetos comenzaron a cambiar de lugar, como la llave de mi moto apareciendo en la cocina cuando la dejé en mi cuarto. Estaba asustado, sintiendo que estaba siendo castigado por no ir al edificio. Estaba empezando a conectar los puntos, sintiendo que esas entregas y los sucesos en mi casa estaban relacionados. Tenía miedo de cada pedido que recibía, pensando que iba a ser para la misma dirección. Comencé a evitar trabajar por la noche,
pero aún así, los pedidos seguían apareciendo, siempre con pago anticipado, como si quisieran asegurar que fuera. Sentía que no tenía escapatoria, que algo o alguien me estaba obligando a seguir yendo al edificio. Estaba aterrado, sintiendo que cada entrega era un paso más profundo en un agujero del que no sabía dónde terminaría. Intenté hablar con otros repartidores que conozco, preguntando si alguien había entregado en esa dirección, pero nadie sabía nada o solo se reían, diciendo que era una leyenda urbana. Un colega mayor, sin embargo, se puso serio y dijo que había oído historias de lugares abandonados en el centro que llaman a las personas, pero no quiso explicar más. Estaba frustrado, sintiendo que estaba solo en esto. Comencé a andar con un rosario en el bolsillo, solo por precaución, pero eso no evitaba los ruidos en mi casa, ni el miedo que sentía cada vez que pasaba cerca de ese edificio. Tenía miedo de que, si seguía ignorando, las cosas en casa empeoraran. Una noche, después de rechazar otro pedido para el edificio, llegué a casa y encontré algo que me dejó sin suelo. En mi mesa del comedor había una caja de cartón pequeña, igual a las que vi en el edificio, con las palabras "no ignores" garabateadas con fuerza. Mi corazón se detuvo, porque no había forma de que eso estuviera ahí. Nadie entró en mi casa. Estaba temblando, sintiendo que lo que fuera que estuviera en ese edificio me estaba siguiendo, o peor, ya sabía dónde vivía. Estaba aterrado, sintiendo que estaba atrapado en un juego aterrador, y que necesitaba decidir entre seguir con las entregas o enfrentarme a algo para lo que no estaba preparado. Después de encontrar esa caja en mi mesa con el mensaje "no ignores", el miedo se convirtió en algo constante en mi vida. Estaba aterrado, sintiendo que ya no había forma de escapar de lo que fuera que estuviera pasando. No podía dormir bien, despertándome con cualquier ruido, y comencé a cerrar todas las puertas y ventanas de la casa con más cuidado, aunque sabía que eso no serviría contra algo que podía entrar sin ser visto. Sentía que el edificio abandonado me estaba persiguiendo, o que algo de ahí estaba ligado a mí ahora. Tenía miedo de que ignorar los llamados solo empeorara las cosas aún más. Intenté tirar la caja, pero al día siguiente estaba de nuevo en la misma mesa, como si nunca hubiera salido de ahí. Mi corazón se aceleró y casi grité de desesperación. Estaba empezando a creer que no había forma de luchar contra esto, que necesitaba volver al edificio y enfrentarme a lo que estuviera. Ahí resolví aceptar el siguiente llamado a la dirección, aunque con el estómago revuelto de miedo. Tomé el paquete en el punto de recolección y manejé hasta el edificio, sintiendo un peso en el pecho con cada calle que pasaba. Estaba temblando, sintiendo que estaba yendo directo a algo peligroso, pero no veía otra salida. Al llegar ahí, dejé el paquete en la entrada como siempre, pero esta vez decidí quedarme un poco más, solo para ver si escuchaba o veía algo. Mientras estaba parado en la moto, escuché un sonido apagado viniendo de dentro del edificio, como si alguien estuviera golpeando algo o intentando llamar la atención. Mi sangre se heló, pero antes de que pudiera decidir si entraba o no, vi más cajas de cartón en la entrada, apiladas de una manera diferente. Tenía miedo de acercarme, pero logré leer otro mensaje escrito en una de ellas: "Sácame de aquí". Estaba aterrado, sintiendo que había alguien atrapado ahí dentro, necesitando ayuda, pero también con miedo de que fuera una trampa. Me fui de ahí rápido, acelerando por las calles sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado no me dejaba. Cuando llegué a casa, las cosas estaban peor. Las luces parpadeaban solas y escuché un raspado en la pared de mi cuarto, como si algo estuviera intentando entrar. Sentía que volver al edificio solo había empeorado la situación, como si hubiera despertado algo que estaba quieto. Estaba empezando a pensar que tal vez necesitaba entrar al edificio de una vez, descubrir qué estaba pasando.
pero la idea de hacer eso solo me dejaba paralizado de miedo. Estaba atrapado, sintiendo que no tenía una opción segura. Intenté hablar con un amigo cercano sobre esto, alguien en quien confío, pero incluso él pensó que estaba exagerando o demasiado cansado. Me sugirió que llamara a la policía para que revisaran el edificio, pero sabía que no serviría, porque ¿cómo explicar las cosas en mi casa o los paquetes que aparecían de la nada? Estaba frustrado, sintiendo que nadie iba a ayudarme. Comencé a investigar sobre el edificio abandonado en línea, viendo si encontraba algo sobre la historia del lugar. Descubrí que era un antiguo edificio comercial que cerró tras un incendio hace años, con rumores de que personas desaparecieron ahí. Estaba asustado, sintiendo que estaba metiéndome con algo que debía quedarse intocado. En los días siguientes, los llamados al edificio continuaron, y las cosas en casa estaban cada vez más extrañas. Una noche, desperté con el sonido de mi moto encendiéndose sola en el patio, aunque la llave estaba conmigo. Estaba temblando, sintiendo que estaba siendo advertido para no dejar de ir al edificio. Estaba empezando a aceptar que necesitaba hacer algo más drástico, tal vez entrar al edificio y ver con mis propios ojos qué había ahí. Comencé a llevar una linterna y mi celular siempre cargado, por si necesitaba ayuda, pero cada vez que pensaba en entrar, el miedo me paralizaba. Estaba aterrado, sintiendo que estaba siendo empujado a un límite. Estaba perdiendo peso, apenas comiendo, con ojeras profundas por no dormir. Mi novia comenzó a notar que algo estaba mal, pero no le conté todo. Solo dije que estaba estresado con el trabajo. Sentía que necesitaba protegerla de esto, no quería que se involucrara. Comencé a dejar un rosario en mi mochila y a rezar antes de salir para cada entrega, pidiendo protección. Pero los ruidos en la casa no paraban, y cada vez que rechazaba un llamado al edificio, algo nuevo aparecía, como más mensajes en pedazos de cartón en mi puerta. Sentía que estaba siendo atormentado, que no iba a tener paz hasta que hiciera lo que querían. Una noche, después de otro llamado al edificio, decidí que no podía seguir huyendo. Tomé el paquete, pero esta vez llevé una navaja conmigo, solo por seguridad, y me prometí a mí mismo que iba a intentar al menos entrar a la entrada del edificio para ver qué estaba pasando. Mientras manejaba hacia ahí, sentía un frío en la espalda, como si algo ya supiera lo que estaba planeando. Estaba con el corazón en la garganta, sintiendo que esa entrega iba a ser diferente, que tal vez finalmente descubriría qué había detrás de todo, o que tal vez no saldría de ahí entero. Estaba aterrado, sintiendo que estaba yendo en dirección a algo que iba a cambiar todo. Llegué al edificio abandonado esa noche, con la linterna en la mano, la navaja en el bolsillo, y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Dejé el paquete en la entrada, como de costumbre, pero esta vez no regresé a la moto de inmediato. Respiré hondo y decidí entrar a la parte delantera del edificio, solo hasta donde alcanzaba la luz de la calle. El lugar estaba oscuro, con un fuerte olor a moho y polvo, y el suelo crujía con cada paso. Mientras iluminaba con la linterna, vi más cajas de cartón esparcidas, algunas con mensajes como «Ayuda» y «Estoy aquí». Estaba temblando, sintiendo que alguien realmente necesitaba de mí, pero el miedo de que fuera algo sobrenatural me dejaba paralizado. De repente, escuché un sonido apagado viniendo de un pasillo más adelante, como un gemido o alguien golpeando algo. Mi instinto fue correr, pero me obligué a quedarme, gritando bajito si había alguien ahí. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz y otro gemido débil. Estaba aterrado, pero avancé un poco más hasta ver algo que me hizo congelar. Había marcas frescas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado, y una puerta entreabierta al fondo del pasillo.
Antes de que pudiera acercarme, sentí un escalofrío fuerte y escuché un susurro detrás de mí diciendo, «Vete». Me giré rápido, pero no había nadie. Sentía que estaba en peligro, que necesitaba salir de ahí. Corrí hacia afuera del edificio, tropezando con escombros, y regresé a la moto, acelerando sin pensarlo 2 veces. Mientras manejaba, sentía que algo me seguía, pero no miré atrás. Cuando llegué a casa, las cosas estaban extrañamente calmadas, sin ruidos ni mensajes. Estaba confundido, sintiendo que tal vez haber entrado al edificio había cambiado algo, pero no sabía si era para mejor o para peor. Pasé la noche despierto, con la linterna y el celular a mi lado, esperando cualquier señal de problema, pero no pasó nada. Estaba aliviado, pero aún con miedo de que eso fuera solo una pausa, de que algo todavía estuviera por venir. En los días siguientes, los pedidos al edificio dejaron de llegar por la app. Estaba sorprendido, sintiendo un alivio cauteloso, pero los mensajes de ayuda que vi no salían de mi cabeza. Decidí que necesitaba hacer algo, así que contacté a la policía de forma anónima, solo para reportar que creía que alguien podía estar en peligro en ese edificio. No conté sobre las cosas extrañas en mi casa, ni los susurros, solo di la dirección y pedí que revisaran. No sé si hicieron algo, pero al menos sentí que había intentado ayudar. Estaba agradecido de no recibir más esos pedidos, pero aún cargaba el peso de lo que viví. Después de eso, mi casa volvió a la normalidad, sin ruidos, luces parpadeando ni mensajes misteriosos. Continué trabajando como repartidor, pero pedí evitar rutas cerca de ese edificio solo por precaución. Estaba empezando a creer que entrar ahí y escuchar ese susurro, aunque aterrador, tal vez había roto el ciclo, o que reportar a la policía había resuelto algo. Estaba aliviado de tener paz de nuevo, pero aún sentía un resto de miedo, una duda de si eso realmente había terminado. Tenía temor de que, un día, otro pedido apareciera, o de que algo del edificio me encontrara de nuevo. Con el paso de las semanas, regresé a mi rutina, intentando no pensar mucho en lo que viví. Continué llevando el rosario en mi mochila, solo por seguridad, y evito pasar cerca de ese edificio, aunque eso signifique rutas más largas. No sé si lo que vi y escuché era una persona en peligro, algo sobrenatural, o solo mi mente bajo estrés. Pero sé que no quiero volver a involucrarme con eso. Estaba agradecido de estar libre de los sucesos extraños, pero el recuerdo de esos mensajes en cajas de cartón y de ese susurro aún me persigue a veces, especialmente por la noche. Pensé en cambiar de trabajo por un tiempo, pero me encanta manejar y necesito el dinero. Así que continué. Conté esta historia solo a unas pocas personas, porque sé que suena a locura, pero necesitaba desahogarme. No sé qué o quién estaba en ese edificio, ni por qué las cosas extrañas pasaban en mi casa, y tal vez nunca lo sepa. Solo quiero dejar esto atrás, concentrarme en mi trabajo y en mi vida. Estaba viviendo un día a la vez, intentando olvidar el terror que sentí, pero en el fondo, una parte de mí siempre recordará esas entregas, ese edificio oscuro y el peso de sentir que algo me llamaba. El centro de Torreón sigue siendo mi campo de trabajo, pero ahora manejo con más cautela, evitando calles muy desiertas por la noche. Cada vez que recibo un pedido para una dirección extraña, siento un escalofrío. Pero hasta ahora, nada parecido ha vuelto a pasar. La vida está volviendo a la normalidad, pero el miedo nunca desaparecerá por completo. Solo espero que lo que sea que estaba en ese edificio, se haya quedado ahí, lejos de mí, y que los mensajes de ayuda hayan encontrado a otra persona para responder. No quiero volver a ser llamado por ese lugar. Nunca más.